Imagina esto, eres un resorte comprimido hecho de hierro y carne. Durante 4 horas, no has sido más que un blanco. 30.000 enemigos gritando te rodean, enterrando tu escudo en flechas, apuntando a los ojos de tu caballo. Estás sangrando. Tus hermanos mueren a tu lado. Cada fibra de tu ser grita por romper filas y matar, pero no te mueves. Estás congelado por una sola orden del rey más aterrador de la cristiandad. Entonces, la tensión estalla. 2 caballeros rompen la formación y el rugido de San Jorge rasga el aire. En una fracción de segundo, pasas de ser una estatua a ser un misil. 4.000 toneladas de caballería acorazada se estrellan contra la línea enemiga. Lo que sucede después no es una batalla, es un borrado. En solo 17 minutos de violencia pura y sin diluir, un ejército invencible es destrozado. Esta es la batalla de Arsuf, el día en que la disciplina venció a los números y el día en que Ricardo Corazón de León demostró que la paciencia es el arma más mortífera de todas. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender el verdadero impacto de esos 17 minutos, tenemos que despojar los mitos. Esto no fue un duelo entre caballeros. Fue una colisión entre 2 sistemas militares alienígenas. En la marcha hacia Arsuf, Ricardo Corazón de León había convertido su ejército en una máquina. Creó una fortaleza móvil, una columna de infantería pesada en el exterior, protegiendo la preciosa caballería pesada en el interior. Era una formación diseñada para hacer una cosa: absorber castigo hasta que el enemigo se acercara demasiado. Y Saladino, el maestro del Oriente, mordió el anzuelo. Lanzó todo su ejército contra esta columna, convencido de que podría romper el caparazón antes de que cayera el martillo. Estaba equivocado. El camino a Arsuf era un pasillo de muerte. La columna cruzada se extendía por millas, flanqueada por el mar por un lado y un bosque lleno de 30.000 asesinos por el otro. La estrategia de Saladino era brutal en su simplicidad: el enjambre. Desató oleadas de arqueros montados, escaramuzadores beduinos e infantería nubia. No solo atacaron. Se pegaron a la columna cruzada como un enjambre de abejas. Cabalgaban a metros de la línea cristiana disparando flechas a quemarropa contra la armadura de malla de los caballeros. El sonido era ensordecedor. Tambores, címbalos, cuernos de guerra y el constante repiqueteo de flechas sobre escudos. Era tortura psicológica diseñada para quebrar la mente antes que el cuerpo. Pero la disciplina de Ricardo era sobrehumana. Cabalgaba constantemente por la línea, un gigante de hombre gritando órdenes para aguantar, esperar, seguir marchando. Sabía que Saladino quería que cargaran. Si los cruzados cargaban demasiado pronto, serían dispersados en el desierto y eliminados uno por uno. Así que caminaron. Caminaron a través de la tormenta de flechas. Los hombres marchaban con flechas saliendo de sus armaduras, pareciendo puercoespines, ignorando el dolor, ignorando los insultos lanzados por los sarracenos. Fue una exhibición de voluntad colectiva que tiene pocos paralelos en la historia militar. Eran un yunque ambulante, esperando el martillo. Para cuando el ejército llegó a los jardines de Arsuf, la presión se había vuelto crítica. El enemigo ya no solo disparaba. Estaban cargando con mazas y espadas, golpeando la retaguardia, tratando de provocar una pelea. Los hospitalarios en la retaguardia estaban recibiendo el peor golpe. Caminaban hacia atrás, rechazando ataques, viendo morir a sus caballos. Enviaban mensaje tras mensaje a Ricardo. Señor, no podemos aguantar. Debemos cargar. La respuesta de Ricardo era siempre la misma: esperen. Estaba esperando la sincronización perfecta. Necesitaba que todo el ejército de Saladino estuviera completamente comprometido, atraído de cerca por el olor de la sangre, tan cerca que no pudieran escapar del contragolpe. Esto es lo que hace que la batalla de Arsuf sea tan fascinante. No fue ganada por una maniobra compleja. Fue ganada por el momento oportuno. Era un juego de gallina de altas apuestas. Ricardo apostaba a que sus hombres podían soportar el infierno solo una hora más. Saladino apostaba a que la naturaleza humana los obligaría a quebrar. Y de cierta manera,
Saladino tenía razón. La disciplina se rompió, pero se rompió en el momento exacto que Ricardo necesitaba. Cuando la carga finalmente sucedió, no fue una pelea desorganizada. Fue una liberación de energía cinética que se había estado acumulando durante semanas. Imagina la física de ese impacto. Miles de caballeros, frustrados, enojados y aterrorizados, repentinamente desatados. Espolearon sus pesados caballos de guerra desde la inmovilidad hasta el galope en segundos. La caballería ligera sarracena, que estaba acostumbrada a bailar lejos del peligro, de repente se enfrentó a un muro de acero moviéndose a 30 kilómetros por hora. No hubo tiempo para girar, no hubo tiempo para correr. El impacto fue instantáneo y catastrófico. La nube de polvo era tan espesa que los hombres luchaban por sonido e instinto. Pero cuando el polvo se asentó, el resultado era claro. El ejército invencible de Saladino había sido pisoteado en el polvo. Arsuf nos enseña una lección brutal sobre la guerra. La diferencia entre una escaramuza y una masacre a menudo es solo cuestión de minutos. Durante semanas, Saladino había sido el cazador. En 17 minutos, se convirtió en la presa. Ricardo no solo derrotó al ejército enemigo, rompió su espíritu. Les mostró que los francos no eran solo brutos sin mente, sino soldados disciplinados capaces de ejecutar un plan bajo la presión más extrema imaginable. A medida que diseccionamos esta batalla, vamos a ver exactamente cómo Ricardo diseñó esta carnicería, paso a sangriento paso. Veremos cómo una formación de hombres caminando por una playa se convirtió en el arma más mortífera de la Edad Media. Para comprender verdaderamente la magnitud de Arsuf, tienes que entender que esto no fue solo una batalla por tierra. Fue una colisión de dos motores físicos opuestos. En la esquina roja, tenías a Ricardo I de Inglaterra. Olvida los cuentos de hadas. En la historia de la Tercera Cruzada, Ricardo era un pragmático despiadado, un hombre que trataba la guerra como un problema de ingeniería. Sabía que el desierto era un asesino mayor que cualquier espada sarracena, así que reescribió completamente las reglas de la guerra europea. ¿Su golpe maestro? Pegó su ejército a la costa mediterránea. Este era el núcleo de las tácticas de Ricardo Corazón de León. Al mantener el mar a su derecha, aseguró que su flota pudiera navegar junto al ejército, proporcionando una cinta transportadora ilimitada de comida, agua y municiones frescas. Eliminó la mayor debilidad de los ejércitos invasores, las líneas de suministro. Convirtió su ejército en una máquina autosuficiente, un acorazado terrestre que no podía morir de hambre. Colocó su infantería pesada en el flanco terrestre, la izquierda, creando un muro de escudos humanos para proteger los valiosos caballos de caballería adentro. Era defensivo, era lento, y era brillante. En la esquina azul estaba Saladino. Era el opuesto espejo. Mientras Ricardo era sólido, Saladino era fluido. Su poder venía de la velocidad, el engaño y la movilidad aterradora de sus arqueros montados turcos. La estrategia de Saladino siempre había sido sobre desgaste, atraer caballeros europeos pesados al desierto profundo, cortarlos del agua y verlos morir de insolación antes de ir por la matanza. Así es como aniquiló al reino de Jerusalén en Atín 4 años antes. Pero en Arsuf, Saladino estaba en pánico. ¿Por qué? Porque Ricardo no jugaba el juego. Ricardo se negaba a ser atraído tierra adentro. Simplemente seguía marchando hacia el sur, día tras día, devorando millas hacia el puerto de Jaffa. Si Ricardo tomaba Jaffa, el camino a Jerusalén estaría completamente abierto. Saladino se dio cuenta de que sus tácticas de golpear y correr estaban rebotando en la disciplina de Ricardo como piedras en un tanque. Necesitaba romper el tanque. Necesitaba un compromiso a gran escala para destrozar este muro de hierro antes de que se volviera imparable. La geografía forzó su mano. Cerca del bosque de Arsuf, la llanura costera se estrecha. Los densos bosques presionan justo contra el mar, creando un cuello de botella natural. Saladino miró este estrechamiento y vio su oportunidad. Podía esconder su enorme ejército de 30.000 hombres en la línea de árboles, a solo unos cientos de metros de donde la columna de Ricardo tenía que pasar. La configuración era una pesadilla militar clásica. Saladino usaría el bosque para ocultar sus números, permitiendo que sus tropas salieran a quemarropa, neutralizando la ventaja de alcance de las ballestas cruzadas. Martillaría la parte trasera de la columna, tratando de separar la cola de la cabeza. Era una estrategia de dividir y conquistar a escala masiva. Para los soldados en el terreno, la tensión era absoluta.
Los hombres de Ricardo sabían que estaban caminando hacia una emboscada. Podían oler las fogatas enemigas. Podían escuchar los tambores batiendo en los bosques, un arma psicológica usada para desorientar y aterrorizar. Sin embargo, seguían caminando. Esto no era obediencia ciega. Era confianza calculada. Sabían que Ricardo era el mejor soldado vivo. Sabían que tenía un plan. Pero también sabían que un movimiento en falso, un hueco en el muro de escudos, y el flujo del ejército de Saladino entraría precipitándose y los ahogaría a todos. El tablero estaba listo. Ricardo era el objeto inamovible. Saladino era la fuerza irresistible. Y en Arsuf, algo tenía que romperse. Al final, la batalla de Arsuf no fue decidida por quien tenía las espadas más afiladas o los caballos más rápidos. Fue decidida por quien podía aguantar la respiración por más tiempo. Durante horas, Ricardo Corazón de León forzó a sus hombres a negar sus instintos humanos básicos, el instinto de correr, el instinto de contraatacar, el instinto de sobrevivir individualmente. Los unió en una máquina de lecciones de liderazgo militar que funcionaba con un solo cerebro, el suyo. La masacre de 17 minutos es un recordatorio brutal de que en la guerra, y quizás en la vida, el tiempo lo es todo. Saladino era un genio, pero en Arsuf, fue impaciente. Confundió la precaución de Ricardo con miedo, y pagó por ello con la flor de su ejército.